China y Rusia han sido los grandes tablones de salvación del régimen dictatorial asesino y la narcodictadura de Maduro en Venezuela. Se estima por parte de la BBC que ambas economías han inyectado más de 80.000 millones de dólares en Venezuela. ¿Y qué es lo que está pasando? Resulta que decenas de miles de millones de esos fondos que se han enviado al régimen de Maduro se han perdido completamente y China está ya harta. China pierde decenas de miles de millones de dólares con el régimen de Maduro. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro, El nuevo orden económico mundial, en el que exploro qué es lo que está ocurriendo globalmente en geopolítica, en economía, a nivel monetario, a nivel tecnológico y a nivel energético. El nuevo orden económico mundial también te alerta sobre el avance del estado depredador y cómo protegerte. El nuevo orden económico mundial. China pierde decenas de miles de millones de dólares en su apoyo al régimen de Maduro. Durante años, la economía china ha estado ofreciendo al régimen de Maduro lo que es su mayor tablón de salvación. En muchas ocasiones habrás escuchado por parte del chavismo y por parte de todos los que blanquean el régimen de Maduro que el problema de Venezuela es un supuesto bloqueo de Estados Unidos, bloqueo que es completamente falso. Acompáñame que lo vamos a ver. Aquí puedes ver perfectamente los datos que la propia administración venezolana publica sobre la economía de Venezuela. Y lo que puedes ver es que es un país que tiene decenas de contratos y de acuerdos bilaterales con las mayores economías, que tiene un nivel de importaciones y exportaciones absolutamente abierto. De hecho, una de las pocas cosas que no te dicen cuando te hablan de eso del mal llamado bloqueo es que Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Venezuela. Estados Unidos, China, aquí lo podéis ver, como España, Turquía, estamos hablando de cero bloqueo, no existe ningún tipo de bloqueo económico. Las exportaciones de todos los productos que está produciendo más importantes Venezuela no solamente no se han reducido, sino que han aumentado. Y esto es muy importante porque cuando te cuentan la mentira del bloqueo, ¿qué te están intentando decir? Te están intentando decir, fíjate, las exportaciones creciendo un 54,9%, ¿qué es lo que te están intentando decir? Te están intentando contar que un bloqueo es lo que está haciendo que la economía venezolana sea un fracaso. No, lo que hace que la economía venezolana sea un fracaso es el desastre de la gestión del chavismo. Y por supuesto, ¿qué es lo que te intentan decir? Que confundas lo que es sanciones con un bloqueo, que es una gran diferencia, que es la misma mentira que te intentan vender con Cuba, ¿de acuerdo? El país tiene, como estábamos comentando, a tratados de libre comercio con más de 132 países. Tiene todo tipo de acuerdos comerciales y de capacidad de comerciar todo lo que quiera. ¿Qué es una diferencia entre sanción y entre bloqueo? Sanción es cuando se le ponen multas a los líderes de la administración de la dictadura, dictadura chavista, que se les ponen esas sanciones porque lo que están haciendo es robar a su pueblo y utilizar los fondos para atacar a otros países y para llevar a cabo pues lo que es la injerencia evidente del régimen de Venezuela en otras economías. Pero aquí no hay absolutamente ningún tipo de bloqueo. Todo lo contrario, vuelvo a repetir. De hecho, ¿qué es lo que ocurre de verdad? Lo que ocurre de verdad es que el régimen de Venezuela es uno de los más subvencionados del mundo. Eso nunca te lo dice el chavismo.
¿Quién es uno de los principales subvencionadores del régimen de Maduro? Mis queridos amigos, aquí lo tenéis. Venezuela. Venezuela ha financiado con más de 60.000 millones de dólares a lo que es el régimen de Maduro. Ahora, debemos entender otra cosa muy importante. La posición de China con respecto a los países de Latinoamérica es claramente de financiar a aquellos donde tiene intereses políticos más relevantes. Fijaos cómo no solamente se ha financiado de manera brutal a Venezuela, sino a Cuba, etc. Esto también te lo dirán, ¿no? Que si el bloqueo a Cuba es lo mismo, exactamente lo mismo. Te están mintiendo diciendo que hay un bloqueo a Cuba cuando es, y con Venezuela, también una de las economías más subvencionadas por el régimen chino. Ahora, ¿qué es lo que te debe a ti importar? Lo que te debe mostrar también es la realidad de las pérdidas que está sufriendo brutales, por otro lado, el régimen chino con la financiación de estas dictaduras. Aquí podéis ver lo mismo que hablábamos antes con Venezuela, ¿no? Te dicen, no, es que el bloqueo. No, mis queridos amigos, te quieren confundir sanciones con bloqueo. ¿Qué es lo que tiene Cuba? Tiene tratados bilaterales con más de 132 países. Estamos hablando de tratados comerciales que están en marcha con 85, 96 países. Estamos hablando de una economía que no solamente no tiene ningún tipo de problema, sino que además de nuevo nos vuelve a mostrar cómo España, China y otras economías están financiando y están comerciando y están obviamente apoyando económicamente y que no existe el más mínimo bloqueo, sino todo lo contrario. Lo que hay es la demostración empírica de que lo que hay es una economía masivamente subvencionada, ¿de acuerdo? Cuba y Venezuela son los dos pilares fundamentales del Grupo de Puebla. Son los que están intentando meter el virus del socialismo en las economías del mundo y en las economías de la región. Cuba y Venezuela son los pósters de lo que es el intervencionismo socialista que nos intentan vender en todo el mundo. Y además nos intentan contar la película, por un lado, de que están en un bloqueo que es falso, como acabáis de ver, y por otro lado, que esas sanciones son injustas, cuando lo que está haciendo tanto Cuba como Venezuela es intentar infectar al mundo con el virus del socialismo. Bien. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Bueno, pues sabemos que toda esta cantidad de gigantescos préstamos que estábamos comentando antes, de los que Venezuela ha sido el principal beneficiario, como comentaba, le están costando a China decenas de miles de millones de dólares. Esos préstamos funcionaban de la siguiente manera. Por un lado, China prestaba a economías con una capacidad crediticia y con un perfil de riesgo muy peligroso, es decir, con muy poca capacidad de repago, con muy poca credibilidad crediticia y desde luego con un riesgo crediticio muy elevado. ¿A cambio de qué? Se suponía que eran préstamos que iban a darles petróleo, que iban a darles una serie de activos que les permitirían recuperar ese dinero incluso si el país no tenía capacidad de pagar en una moneda de reserva, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál ha sido el problema? Han habido varios, ¿no? El primer problema con Venezuela ha sido que la gestión absolutamente desastrosa, la gestión absolutamente criminal de PDVSA por parte del chavismo ha hundido a la compañía petrolera más eficiente del mundo, que era antes de que llegase el chavismo, a ser una de las más ineficientes y de las más destructivas en cuanto a su incapacidad de generar no solamente producción, sino de poner las gigantescas reservas que tiene a trabajar. Bien, la producción se ha desplomado.
El robo, la corrupción son la norma en PDVSA. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con esos gigantescos préstamos con los que China está sosteniendo al régimen de Cuba y al régimen de Venezuela? Número uno, los dirigentes de estas narcodictaduras los están acaparando y además los están utilizando para enriquecerse personalmente. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es directamente corrupción. Número dos, la ineficiencia absoluta de los regímenes comunistas de Cuba y de Venezuela lo que hace también es que se lleve a cabo una gestión tan mala de esos préstamos que entran en impago constantemente. Y por lo tanto, China tiene que reestructurar esos préstamos, B, tiene que, además, en muchos casos, simplemente darlos por fallidos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de cifras en las que se mueven entre el 30 y el 60% de los préstamos que han dado. Eso en cuanto a fallidos, y luego en reestructurados, prácticamente la inmensa mayoría. Porque además las importaciones que se están haciendo de productos chinos son muy bajas porque la economía la han hundido. La destrucción de la moneda local ha hecho que sea prácticamente imposible para esos gobiernos poder pagar las actividades a las que se ha comprometido y además está robando los dólares que recibe todo lo que puede. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo en China y con China y los préstamos de China y Venezuela y Cuba. ¿Qué es lo que nos está demostrando? Lo que nos ha demostrado es que todos los análisis que hay sobre la iniciativa de la nueva ruta de la seda, el Belt and Road Initiative, que se llamaba, han demostrado que la inmensa mayoría de esos préstamos han sido un fracaso. Han sido un fracaso porque, uno, no ha ocurrido la subida de las materias primas que justificaban dar unos préstamos de tantísimo riesgo con un colateral tan pobre. Número dos, ha habido una enorme corrupción, un enorme robo por parte de las autoridades de esos regímenes dictatoriales que se han aprovechado de que China y Rusia les sostenían por un interés geopolítico que después ha demostrado ser un interés que ni siquiera están sacando partido. Número 3. Es absolutamente claro que se ha utilizado ese dinero para cualquier cosa excepto para desarrollar las economías locales. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo centenares de millones iban desapareciendo y esos proyectos se convertían en nada y la inmensa mayoría de los proyectos financiados ni siquiera se ponían en marcha, ni siquiera se llevaban a cabo. Al final, lo que tenemos que tener muy claro es que la narcodictadura venezolana es un régimen de cleptocracia. Es un régimen cuyo objetivo es expoliar y reprimir a los ciudadanos con un solo objetivo: enriquecer a los líderes políticos que mantienen con el yugo y con la bota en el cuello a la población de Venezuela. Es exactamente lo mismo que hacen los líderes cubanos, que se quedan con los dólares que atesora la economía vía turismo y vía estos proyectos y vía estas subvenciones, que viven como auténticos emires de países árabes, que viven en el lujo más increíble mientras mantienen su país, Cuba, Venezuela, como cárceles en donde tienen a los ciudadanos completamente destruidos, completamente ahogados, asfixiados y, además, convertidos en prisioneros de sus propios países. Además, pasa otra cosa. La connivencia del régimen dictatorial y asesino de Cuba y el de Venezuela con el narcotráfico les ha dado otra avenida de enriquecimiento personal a los líderes de esas narcodictaduras. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que tienen una posición en la que su interés personal
cada vez depende menos de que les preste China o de que les preste Rusia. Es verdad que necesitan a Rusia para material militar y es verdad que necesitan a China, por supuesto, para continuar existiendo. Pero su posición ya no es la de hacer todo lo posible y como sea posible para repagar esos préstamos. De hecho, su posición es la de hacerse las víctimas para que se les condone parte de la deuda, para que se les reestructure otra parte y para que se les siga financiando su régimen de robo y extorsión. Esa es la realidad de Cuba y de Venezuela. Dos narcodictaduras lideradas por políticos extractivos cuyo objetivo es el enriquecimiento personal y que han convertido a sus países en cárceles donde reprimen a sus ciudadanos para su enriquecimiento personal y que además están haciendo perder decenas de miles de millones a los que han financiado y mantenido a sus regímenes. China no sabe qué hacer ahora. Por un lado, si deja de prestar, estos regímenes pues no les van a pagar nunca y por lo tanto pues se han metido en esa situación en la que si no les siguen prestando y no les extienden los créditos no les van a pagar y si lo hacen tampoco. ¿Entendéis? Es absolutamente increíble. Claro, esto en cualquier economía abierta con un sistema financiero abierto habría salido en un escándalo de una crisis financiera brutal por el dominó de quiebras que está ocurriendo. Como eso no es lo que tenemos, porque no tenemos la capacidad de seguir con detalle los datos financieros de estos préstamos, sabemos que entre 30.000 y 50.000 millones de estos préstamos se han ido fallidos o han tenido que ser reestructurados en condiciones absolutamente inaceptables para cualquier prestamista. China está perdiendo decenas de miles de millones por sostener a un régimen y a unos regímenes que son cleptócratas, que son asesinos, que son dictaduras y que además empobrecen y encarcelan a sus propios ciudadanos. La narcodictadura y ese grupo de Puebla que la blanquea de Cuba y de Venezuela son regímenes de ladrones. Que no te engañen.